a escuchar un pensamiento acerca pues de la palabra de Dios que puede ser oportuno, preciso en tu vida. Es algo que requiere mucha atención, que requiere mucha diligencia. La Biblia dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y a veces pensamos que el texto está hablando solamente de doctrina y resulta que no, hay muchas cosas a las que hay que prestar mucha atención. Yo recuerdo, hermanos, cuando salí al ministerio, que el directivo que me iba a posesionar en aquella congregación me dijo: Eduardo, hay tres cosas que son prioritarias en tu vida. Y eso a mí nunca se me ha olvidado y siempre lo he escuchado de mis superiores y de mis compañeros. Y él me dijo: lo más importante en tu vida es Dios, porque por encima de Dios no puede haber nada. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿cierto? Con todas tus fuerzas. Y yo creo que si nosotros amáramos a Dios realmente con todas las fuerzas, le temiéramos, tendríamos en cuenta su palabra, tal vez este tipo de cosas ni siquiera tendríamos que hacerlas, porque el temor de Dios nos llevaría a muchas otras cosas importantes. La segunda prioridad de la vida cristiana es el hogar, es la familia, ¿cierto? Si usted perdiera su vida espiritual, no necesariamente perdería su hogar. Si usted pierde su hogar, no necesariamente perdería su vida cristiana, pero todo depende es de la madurez y la sabiduría con que usted maneje las cosas. Entonces, en segundo lugar está la familia y en tercer lugar está el ministerio, está el servicio a Dios. Yo se los digo como experiencia porque me estaban posicionando como pastor. Entonces, aquel directivo me decía: lo tercero en tu vida es el ministerio, porque si pierdes tu ministerio no necesariamente pierdes tu hogar, pero si pierdes tu hogar se perderá también tu ministerio. Entonces nosotros debemos de ponerle o prestarle la mayor atención a nuestra vida espiritual, ¿cierto? Está por encima de todas las cosas nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nuestra relación como familia, como esposos, como padres, ¿cierto? Como hijos. Y en tercer lugar, nuestro ministerio, cualquiera que usted considere que sea su ministerio, el servicio, el don que Dios le ha dado. Amén. Creo que acá solamente hay personas casadas, ¿cierto? No hay por ahí ningún infiltrado en otra condición, ¿cierto? Todos son personas que tenemos experiencia matrimonial. De pronto unos llevan poco tiempo casados, habrán otros que más o menos, otros que llevarán seguramente muchos años, ¿cierto? Y cada cual tiene que tratar de captar para sí lo que más les sirva, porque pueden haber consejos para personas recién casadas, otros para personas más avanzadas, pero creo que este tema que estamos tratando en esta noche puede cubrirnos a todos. ¿Qué significa ser una sola carne? No sé por qué Mauricio soltó a Paola cuando dije eso. Me pareció pues como... Cierto, pero eso, cójala, mijo, que es suya. ¿Qué significa ser una sola carne? Bueno, primero que todo, en la Biblia se hace énfasis en ello, porque Dios se lo dijo a Adán y a Eva, amén, en el huerto, cuando los unió en matrimonio, ¿cierto? Los bendijo y luego les dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, aunque eso además que sonó muy extraño, porque es que Adán no tuvo suegros ni Eva tampoco. Entonces, Adán y Eva realmente no tenían la concepción de qué significaba dejar el padre y dejar la madre. Ellos no tuvieron problema con eso. Los que hemos tenido problema con eso somos los que hemos nacido de mujer.
ni Adán ni Eva nacieron de mujer. A Adán lo creó Dios y Eva salió de un hombre, ¿cierto? Entonces ellos no tenían el concepto de ser hijos, nunca fueron hijos, nunca tuvieron suegros, nunca tuvieron que irse a vivir a la casa de la suegra o a la casa de la mamá, porque de hecho esto es una situación que de alguna manera ha perjudicado muchos hogares, ¿cierto? Porque nos casamos y no dejamos la familia. Lo más lejos que nos vamos es al segundo piso o a la pieza de atrás. Y para muchas personas eso es una garantía económica y en fin, pero a la larga en la intimidad y en el desarrollo de familia, de personas casadas, no es tan conveniente. Pero bueno, ese versículo lo encontramos entonces en Génesis 2:24, a Dios diciéndole a Adán y Eva. Luego, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, el verso 5, el Señor Jesús se lo está diciendo una vez más a los judíos, ¿cierto? Luego, en el capítulo 19 y en el verso 6, el Señor hace otro énfasis, ¿cierto? Le da como otro giro al mismo tema sin soltar el tema y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y luego hay un versículo que muchas personas de pronto malinterpretan, donde dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo vamos a mirar también de pronto ahorita, si tenemos un poquito de tiempo. Luego, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 y el verso 8, se repite una vez más y dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, ¿cierto? Sino uno. En Efesios, en el capítulo 5 y el verso 31, el apóstol Pablo lo repite una vez más. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando uno mira el contexto o un contexto que podemos encontrar en la misma palabra de Dios, hablando del hecho de ser una sola carne, pues nos abre un poquito la luz de aquello a lo cual se refiere aquella expresión, serán una sola carne. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 16, dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Definitivamente, hermano, no hay que tener mucha doctrina y mucha revelación de Dios y que Dios se le aparezca en una teofanía a medianoche a revelarle qué significa ese versículo, porque es demasiadamente claro, ¿cierto? Es demasiadamente básico y sencillo comprender lo que realmente Dios nos quiere decir a través de ese verso. Esa expresión, serán una sola carne, se está refiriendo es a la vida sexual, ¿cierto? A la vida sexual de aquellas personas que han tomado la decisión de unirse en matrimonio. Por eso es que Pablo entonces usa esa expresión también para hablar del adulterio y dice que el que se une a una ramera, pues es una sola carne con ella. ¿Por qué? Porque hay una compenetración sexual, ¿cierto? Hay una unión sexual donde dos personas se convierten precisamente en una sola carne, ¿cierto? El Señor le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran, que procrearan, ¿cierto? Que tuvieran hijos, que llenaran la tierra. Amén. Todo eso tiene que ser a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Porque dos mujeres no pueden procrear y dos hombres tampoco pueden procrear. La procreación se da solamente entre el hombre y la mujer, ¿cierto? La relación sexual en la pareja no es solamente para tener hijos. Eso es lo que pensaban nuestros antepasados.
nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, la gente de hace 100 años, de hace 150 años. Ellos pensaban que solamente era tener hijos y tener hijos y ya, y para ellos entre más hijos tuvieran, pues sería mejor porque tendrían más trabajadores en la finca y una cantidad de cosas, ¿cierto? Inclusive los judíos tenían de alguna manera esa manera de pensar de tener muchos hijos, porque así dice el Salmo, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, ¿cierto? Que tiene muchos hijos y no tendrá temor cuando sus enemigos estén a la puerta de la casa. Claro, pues con una cantidad de hijos, ¿quién se la medite que venga con otro ejército? Entonces, en esa época, las personas tenían muchos hijos, ¿cierto? Precisamente en Entre Ríos, yo no sé si Mauricio conoció, depende si se haya dedicado a evangelizar o no, una familia en Entre Ríos, una señora que tuvo 28 hijos. Yo no sé si llegaste a escucharla, Mauro, por allá en Entre Ríos. Yo una vez iba en un taxi y ahí estaban conversando varias personas y un muchacho estaba diciendo que le habían celebrado las bodas de oro al papá y la mamá y que fueron 28 hijos, que todos estaban vivos. O sea, la gente de esa época. Yo administré una hermana en la congregación de Calatrava, una familia, y la hermana tuvo como 18, 19 hijos, y lo que me decía era, pastor, si yo pudiera tener más hijos, seguía teniendo hijos. Esa gente eran felices teniendo hijos, pero realmente el objetivo y el propósito de la relación sexual no es solamente tener hijos, sino que es poder compartir una intimidad, amén, es poder complementarse, es poder satisfacerse el uno al otro, es poder llegar a un clima de amor y de ternura y de comprensión entre una pareja. Si eso no está sucediendo de esa manera, sino que los une sexualmente otra cosa, quiere decir que esa relación matrimonial tiene una fisura, tiene una grieta, tiene un faltante porque se están uniendo por, por razones equivocadas, por razones distintas, ¿cierto? Lo que debe unir a una pareja sexualmente no debe ser entonces el solucionar un problema, no debe ser solamente una satisfacción sexual donde estuvieron 5 minutos, como dicen por ahí vulgarmente, me perdona la expresión, que 3 cucharadas de caldo y mano a la presa. Muchas personas practican su sexualidad de esa manera, como por desocuparse, como que sin sentido, como sin amor, sin ternura. Quiere decir que realmente está pasando algo en esa familia. ¿Sabe, hermanos? Hay algo que está preocupando a los directivos de nuestra iglesia, al pastorado en general, y es la cantidad de fracasos conyugales que se están sucediendo en nuestra época. No solamente la cantidad de divorcios, porque hay gente que puede que no se divorcien nunca y sigan viviendo juntos, pero están fracasados como pareja, ¿cierto? Están fracasados como matrimonios porque aunque viven bajo el mismo techo, ya no tienen intimidad, no se entienden, no se soportan, no tienen sus relaciones sexuales. O sea, hay una cantidad de cosas. Así no se hayan divorciado, así no se hayan separado, ¿cierto? En una ocasión estaba en una celebración de unas bodas de oro y todo el mundo pues que vea que tan bueno que 50 años juntos y todo el mundo celebrándoles, pero de alguna manera la hermana cuando tuvo la oportunidad de hablar dio como a entender que van 50 años pero aguantando, soportando, no que realmente hayan pasado esos 50 años enamorados. Muy bonito ver ancianos que lleguen a la vejez y que realmente siguen enamorados, ¿cierto? Que sigan amándose, que se respeten, que tengan su intimidad. Dicen que la sexualidad en los ancianos, cuando se aman, es muy bonita, imagínense, es muy bonita, pero
hay personas que siguen ahí bajo el mismo techo, pero como aguantando, como soportando. Entonces el fracaso conyugal no solamente se da por un divorcio, por muchas cosas y las personas pueden seguir juntas, pero sí está preocupando demasiado, hermano, a todo el pastorado, a todos nuestros directivos, el hecho de tanto fracaso conyugal. Yo tengo la oportunidad, hermanos, de estar en el tribunal eclesiástico de nuestro distrito. Y hermano, eso diario, llegan casos, uno y otro, y varios, y hágale, que a veces charlando algunos compañeros dicen, hombre, qué clientela tan horrible la que nosotros tenemos. Y otros dicen, vea, si nosotros cobráramos los divorcios, no tendríamos necesidad de volver a hacer ni tamales ni empanadas para construir templos porque sería demasiado. Es alarmante, hermano, creer que en un año nosotros podemos recibir 100 y más casos de asuntos de divorcio, ¿cierto? Por el fracaso que se está teniendo en muchas familias. A buena hora este tipo de programas, a buena hora los que le prestan atención. Hubiéramos querido, me supongo, con el pastor, tener aquí a todas las parejas de la congregación. Y uno como pastor sabe que muchas personas que realmente tienen necesidad hasta ni le prestan atención a estas cosas, no van a la conferencia, no se conectan, hacen como oídos sordos. Muchas veces cuando uno cree que son los más necesitados, pero creo que en esta noche aquí estamos los que Dios quiso que estuviéramos y aquellos que realmente le están prestando atención a su hogar. Cuando uno mira entonces las causales por las que tantos hogares se están dañando, tantas relaciones conyugales se están dañando, hay muchas causales, hay causales como de economía, mala convivencia, influencias externas, los padres, que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero en nuestra cultura casi nunca hacemos eso. La cultura latina nos lleva a vivir muy apegados a la familia, nos casamos y seguimos viviendo en la casa de los padres o de los suegros, o que no, que yo me voy de la casa y se va para el segundo piso, o se va para la esquina, o sigue viviendo ahí al pie y todos los días está allá y la mamá y los suegros están todos los días ahí aconsejando, diciendo una cosa y la otra, y las hijas contándole a la mamá lo que no le deben contar, porque hay cosas que no se deben de tratar ni con la mamá ni con el papá, ¿cierto? ¿Usted para qué va a hablar su intimidad con su mamá? Eso me parece hasta como escalofriante yo sentarme a contarle a mi mamá mi vida íntima. Y hay gente que hace ese tipo de cosas con la mamá, con el papá o con una hermana. Pues la vida íntima hay que manejarla es precisamente en intimidad. Entonces hay factores externos que pueden llevar a la destrucción de un hogar. Pero la mayoría de los casos, hermanos y hermanos, la mayoría de los casos es el adulterio. El adulterio es el que está llevando al fracaso de los hogares, de las familias, de las parejas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las personas cometen adulterio? Mire que cuando llegan al tribunal, casos donde alguna persona se quiere divorciar porque su esposo o su esposa le fue infiel, nosotros comenzamos a indagar no tanto quién cometió el pecado, porque está en el contexto de nosotros. No es que el único que puede hacer eso es el inocente, el culpable tiene que quedar solo, pero ¿hasta qué punto es culpable? ¿Hasta qué punto una persona es inocente dentro de unas consecuencias de un adulterio? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué un hombre, por qué una mujer se va a buscar a otra parte lo que debería de tener, en la casa? ¿Cierto? ¿Qué está llevando a las personas a cometer adulterio? Miren, hermanos, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice que no se deben negar el uno al otro, hablando de la relación sexual, que no se deben negar, a no ser
que se pongan de acuerdo porque van a hacer un ayuno, van a hacer un tiempo de oración, y dice que pasado ese tiempo, pues deben volverse a unir, ¿cierto? Deben volverse a unir. Pero el texto anterior está diciendo que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino su esposo, y que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino su esposa, ¿cierto? Las parejas se están negando el uno al otro. Lo que pasa es que la intimidad sexual tiene muchos enemigos. ¿Por qué una persona se le niega sexualmente a su cónyuge? Pueden haber diferentes factores, ¿cierto? Que en el día hubo un disgusto, entonces quedó más bien como maluco, quedó como maluca, entonces ya por la noche no ni se quieren mirar, duermen espalda con espalda, si es que duermen en la misma cama, ¿cierto? Porque están incómodos, entonces ya eso está afectando la posibilidad de una relación sexual. El manejo de la economía crea muchos desacuerdos, produce muchos desacuerdos en la pareja cuando no se ponen, que valga la redundancia, de acuerdo a cómo van a manejar su dinero. Entonces, cuando hay esos desacuerdos, eso también afecta la sexualidad y la intimidad. El estrés, el exceso de trabajo, el cansancio, las dificultades en el trabajo, con los hijos, hacen que la relación sexual sea más vulnerable y se pueda afectar, se pueda alterar, los lleve a negarse, o inclusive pueden tener una relación sexual, pero no tenerla placentera, donde no hay un gusto, donde no hay una ternura, donde no hay un goce, un disfrute, donde no hay una alegría. ¿Por qué? Porque están estresados, cansados. Entonces una persona se le entrega al otro y bueno, hágale pues, pero rápido que me voy a dormir, estoy cansado. Entonces eso genera una afectación también a la vida sexual. Los hijos, los hijos afectan también la relación sexual, sobre todo cuando se tienen los hijos todavía muy bebecitos. Hay personas que tienen sus hijos y los llevan a dormir en la cama matrimonial. Ay, qué pesar dejarlo solito, dejarlo en la cuna. Eso es un error, es un daño para la pareja y es un daño para el niño también. ¿Por qué? Porque la pareja se cohíbe de tener intimidad porque en la mitad está el niño, está el bebé que acabó de nacer, tiene 2 días de nacido, 3. No, aunque un bebé esté recién nacido, hay que sacarlo de la cama. 8, 15, 20 días en una cunita al lado de la cama, pero a los 8, 15 días llévelo a su pieza, porque usted necesita su intimidad y el niño no necesita presenciar una relación sexual. Aunque usted considere que él no se da cuenta, la mente humana, aún de un bebé, eso se queda en su subconsciente de qué está sucediendo ahí en ese cuarto, que algo está sucediendo. Y cuando ese niño crezca, de alguna manera, el impacto en su subconsciente afectará también su vida sexual y su forma de pensar frente a la sexualidad. De ahí que tantas personas tengan tanta inclinación por el sexo, ¿cierto? Que tengan una concupiscencia muy amplia, una lujuria. ¿Por qué? Porque es posible que desde recién nacidos estuvieron en una pieza con personas teniendo sexo continuamente y ellos, aunque eran unos bebés, presenciaron todo eso y de alguna manera eso fue quedándose. Entonces los hijos afectan la intimidad. Cuando no hay una intimidad, por ejemplo, en el cuarto, que el cuarto no está bien encerrado, no tiene puertas, sino una cortina, viven más personas ahí al lado, entonces van a tener una relación sexual y en medio de la relación no se pueden expresar con libertad. ¿Por qué? Porque el uno al otro le está diciendo silencio, silencio, que nos escuchan. Entonces eso cohíbe la relación sexual. La persona tiene que expresarse libremente lo que está sintiendo. Todo eso forma parte del erotismo y forma parte de la sexualidad. Cuando hay personas cerca, entonces los lleva a cohibirse y eso afecta la relación sexual. Afecta la relación sexual la falta de aseo.
Porque mire, hermanos, muchas personas se casan, muchas mujeres se casan y después de que están casadas se descuidan en muchos aspectos de su vida. Como ya están casadas, entonces como que pierden como el deseo de la vanidad. Nos hablan tanto de que la vanidad es pecado y resulta que la vanidad forma parte del ser humano. Si yo no fuera vanidoso, no me bañaba. Si yo no fuera vanidoso, no me cepillaría los dientes, no me echaría un perfume, una loción, no me peinaba, no iría a recorrerme 10 centros comerciales para finalmente comprar unos guantes, ¿cierto? Un par de medias. No, eso lo hacemos es porque de alguna manera somos vanidosos y a las personas les gusta ver a su cónyuge bien, bonitos, bonitas, agradables, atractivas, ¿cierto? Pero si una persona se casa y comienza a descuidar su apariencia, de alguna manera eso hace que su cónyuge comience como a cansarse, a ver siempre la misma persona desgreñada, en fin, sin bañarse, una cantidad de cosas, que no huele bien, porque la sexualidad no solamente está en los genitales, la sexualidad está en todos los sentidos. Y hay partes del cuerpo que pueden llegar a ser tan eróticas como los miembros genitales, ¿cierto? Porque la sexualidad comienza a entrar por los ojos, por lo menos en los hombres. En las mujeres, por el oído. Pero lo que comienza a activarse también en la sexualidad es el olfato. ¿Cómo hueles? ¿Cierto? Si usted huele a cilantro, si usted huele a cebolla, si usted huele a manteca, si usted huele a la grasa del carro, si usted huele a jabón, huele a límpido, si usted huele a una cantidad de cosas. Entonces, a compartir una sexualidad no es como tan de halago, ¿cierto? No es como tan halagüeño, no es como tan agradable, no es como, ay, es que no huele bien, tiene mal aliento, sus pies le huelen mal, sus axilas le huelen mal, en fin. Ese tipo de cosas afectan la intimidad sexual porque ya no se está disfrutando. Puede que se soporte y quiera, de todas maneras, porque tiene una necesidad biológica y quiera tener su relación sexual, pero no la está disfrutando al máximo. Entonces, miren mis hermanos, cuando no hay un buen aseo, cuando no hay una buena apariencia, cuando no hay un buen olor, entonces la relación se afecta cuando hay estrés, cuando hay personas cerca. Todas esas cosas que les acabo de mencionar afectan la vida íntima de una pareja. Y de las cosas más sensibles y más delicadas que hay en una pareja es la intimidad. Si una pareja se entiende y les es placentero y disfrutan la intimidad, pues seguramente podrán superar muchas otras situaciones. Vendrán muchas situaciones a la familia, pero al hogar, a la pareja. Pero si ustedes se entienden sexualmente, comparten, disfrutan el uno del otro, se agradan y tienen una buena comunión íntima, lograrán superar muchas otras situaciones. Pero cuando uno permite que lentamente, porque esto no es un proceso de 2 días o de 8 días, esto es un proceso seguramente de años donde la persona se va cansando, se va cansando de la rutina, se va cansando de todo esto que les menciono. Es muy posible que una persona pueda llegar a un adulterio. Ahora, entonces el verso que les leí ahora, donde Pablo le dice a los corintios en el capítulo 7 que no se nieguen el uno al otro, este tipo de cosas sí que afectan gravemente la intimidad de una pareja, la afecta gravemente. Porque una persona puede seguramente todo el día estar en su trabajo o en su casa con una expectativa sexual, con un deseo de estar con su cónyuge, y llega la hora, puede ser la noche, la tarde, pues, independientemente de la hora, y la otra persona no se presta, no accede
Entonces eso produce una frustración psicológica y sexual en la libido de los individuos. Yo he escuchado frases como esta: no, es que me tiene muy enojada y le voy a cortar los servicios. Una hermana en una ocasión nos dijo a mi esposa y a mí que ella le había cortado los servicios al esposo. Quiere decir que no lo atendía sexualmente. Y lo que yo le dije: ¿sabe qué, hermana? Lo que usted está haciendo es cortarse los servicios de usted, porque el día que ese hombre se le canse, se va a ir con otra persona y la que no va a tener con qué pagar los servicios es usted. Ese tipo de cosas no se hacen. Eso es pecado, porque uno de los mandamientos es no negarse. No importa si usted está cansado, si no está, o sea, no importa en qué condiciones esté, usted va y se baña, se relaja, está conversando con su esposo un momento, comienza un romance. Eso no es un asunto de estar cansado, porque así usted haya trabajado todo el día, un rato que usted saque para estar en intimidad con su cónyuge, eso no le va a quitar más cansancio, no le va a agregar más cansancio. Antes, por lo contrario, lo va a llevar a un relajo, lo va a llevar a un desestrés, porque la actividad sexual puede hacer que el estrés se escape, se salga. Necesita unas caricias. ¿Qué es la libido? La libido es la necesidad de recibir y dar ternura, dar cariño, acariciar y ser acariciado, besar y ser besado. Entonces, cuando se produce eso en la relación sexual, antes hay un desfogue del estrés, del cansancio, pero la mayoría de las personas: no, yo estoy muy cansado, quítate de aquí, andate. No, yo tengo mucho dolor de cabeza. Y entonces comenzamos a sacar excusas y comenzamos a sacar excusas. O porque hay un disgusto. Entonces queremos cortarle los servicios al cónyuge, a la cónyuge. Hermana, hermano, estamos arrojando a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, los estamos arrojando a un adulterio. Porque mientras usted se vive quejando de que su esposa está feíta, de que su esposa se está engordando, de que mantiene mucho dolor de cabeza, que una cantidad de cosas, allá en la tienda, en la oficina, en la universidad, hay una persona que le está diciendo otras cosas a tu esposa o a tu esposo. Y cuando tú los estás despreciando a tu cónyuge, puede haber alguien más que antes le está piropeando. Entonces, como la sexualidad es una necesidad en la mayoría de las personas, porque cuando la sexualidad no es una necesidad en la vida de una persona, quiere decir que esa persona no está bien, tiene un problema, sea de salud o sea psicológico, o tiene un trauma, algo le sucedió, pero no es normal. Lo normal en las personas es tener deseo sexual. Lo normal en las personas es tener apetito sexual, porque si no, entonces no existiríamos como matrimonios. Nadie soportaría eso. No sé si habrán hogares donde nunca haya una relación sexual y vivan toda su vida así. Como decía al principio, eso no es normal. Hay una fisura, hay un problema allí, ¿cierto? Cuando están sucediendo ese tipo de cosas de la negación sexual, porque no hay un deseo, porque no hay un placer, porque no hay un disfrute, hermano, hermana, busque ayuda. Un hombre no deja de ser hombre porque va a buscar una ayuda de un sexólogo, de una persona con experiencia. Todo problema sexual tiene tratamiento. Los problemas sexuales de los hombres o los problemas sexuales de las mujeres, cuando hay afecciones que no les permiten tener intimidad, para todo, hoy en día estamos en el siglo XXI, hermanos, para todo hoy en día hay tratamientos, hay medicamentos, hay procesos, hay terapias que se pueden realizar, pero una persona dice en su ego, en su arrogancia: no, es que yo soy muy varón, yo no voy a ir a buscar a nadie. Bueno, por varón que sea, se te va a perder tu hogar. Porque si sigues siendo tan varón así como estás diciendo, entonces tu mujer se va a cansar y se va a ir a buscar otro hombre. ¿Y quién es el culpable? No es ella, es usted, que la abandonó sexualmente. ¿Por qué? Simplemente por no ser humilde.
Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y la principal característica de un hijo de Dios es la humildad. Va inclusive más allá de la santidad, va más allá de la fe, va más allá de todas esas doctrinas fundamentales. Es la humildad. Un cristiano que no sea humilde no es tan cristiano, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Y cuando se trata de los asuntos de la familia, del hogar, de mi esposa, todavía con más humildad, hermano, tengo que asumir que de pronto si hay una afección, hay un problema de salud en mí o algún problema psicológico que no me permite tener una intimidad con mi pareja. Entonces, mire que cuando hay problemas de adulterio, no necesariamente el culpable fue el que cometió el adulterio, porque eso es el fruto de una secuencia de errores y de dificultades que se han venido teniendo dentro del hogar. Pero hermano, yo le aseguro que si su esposa se siente plena sexualmente, yo le aseguro, hermana, que si su esposo se siente pleno sexualmente, no tendrá necesidad de ir a buscar a nadie. No tendrá necesidad de ir a buscar a otra persona. Porque es que él se enamoró de usted. Ella se enamoró de usted. Si usted sigue manteniendo esa flor de ese enamoramiento en su apariencia, en su trato, en su cariño, en su ternura, esa persona no tendrá que ir a buscar a nadie en otro lugar. Ahora, las parejas caen en una cantidad de rutinas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra iglesia hay una cantidad de mitos y de formas de pensar que la Biblia no dice nada de eso acerca de la sexualidad. Entonces nosotros pensamos que esto es pecado, que esto es pecado, que esto es pecado, y entonces tenemos parejas que tienen relaciones sexuales con la luz apagada, porque es pecado mirarse el uno al otro. Yo recuerdo un hermano, un pastor, él era pastor y era soltero. Él se casó un sábado. Se casó un sábado. Ustedes saben el bullying que le hicieron en el matrimonio, que porque esa noche iba a estar por primera vez con una mujer y al otro día tenía que predicar en la dominical. Ay, hermano. Pero finalmente, en algún momento, él se me acercó y me dijo, hermano Eva, yo qué hago. Y yo, no, hijo, eso es solamente por molestarte. No tiene nada que ver. Usted puede tener toda una noche de sexo con su esposa y al otro día predicar la dominical y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que es su esposa. No, relájese. Entonces el hombre se tranquilizó y usted sí cree que a uno le comentan ese tipo de cosas. Entonces eso no tiene nada que ver que tenga sexualidad y al otro día tenga que ministrar, tenga que servir o se vaya a ir a ayunar. Si eso fue algo que Dios nos lo dio para disfrutar. La Biblia no habla de qué o cómo hay que tener una relación sexual, de qué se prohíbe o qué no se prohíbe. Lo único que uno lee en la carta a los romanos es la desviación sexual del sexo anal. Es lo único que uno encuentra en la palabra de Dios cuando dice que la mujer dejó el uso natural por el que es contra naturaleza. Es una práctica sexual anal. Pero usted quiere saber cómo puede tener una relación sexual plena. Siéntese con su esposo o con su esposa y léase en todo el libro de Cantares. Lean el libro de Cantares no con una visión espiritual. Ay, es que es el Señor y la iglesia. Eso es mentiras. ¿Qué era Salomón con el pueblo, con la nación de Israel? Eso es carreta. El libro de Cantares es un libro 100% erótico. Todo. Yo no encuentro espiritualidad en el libro de Cantares. Es más, yo a veces me pregunto, ¿cómo fue que metieron el libro de Cantares a la Biblia? Si el libro de Cantares no tiene nada que ver con la salvación. El libro de Cantares es un libro totalmente erótico. Siéntese y leas el libro de Cantares al lado de su esposo y de su esposa. Póngale todo el sentido erótico, hermano, y eso es una película. El libro de Cantares recorre el cuerpo de la mujer desde la cabeza hasta los pies y menciona todo. Habla de todo, hasta del olor de la mujer. Todo, del olor natural que hay en medio de la sexualidad. Usted quiere saber cómo tener una plenitud sexual, léase todo el libro de Cantares al lado de su esposa, al lado de su esposo, y aprenderán mucho, porque el libro de Cantares es un libro totalmente erótico. Tenemos que hablar
La comunicación es el eje principal de toda relación, no solamente de una relación matrimonial. Si usted va a la universidad y usted no habla, si usted va a su trabajo y no habla, si usted va a un culto, o sea, el ser humano se tiene que comunicar. Quiere decir que la necesidad más primordial del ser humano ni siquiera es comer, ni siquiera es respirar, ni siquiera es nada de eso. La necesidad más primordial del ser humano es comunicarse. Porque ¿cómo sé yo qué quiere otra persona? Hablando. ¿Cómo otra persona sabe yo qué quiero, qué necesito? Pues hablando. Si usted va a un supermercado, usted tiene que hablar. Usted tiene que preguntar cuánto vale esto, esto qué, ¿cierto? Todo. Cualquier cosa, cualquier negocio, todo, usted tiene que hablar. ¿Cuánto más tenemos nosotros que hablar de sexo? Que es un punto tan coyuntural, tan trascendental y tan importante dentro de la vida de pareja. Usted tiene que sentarse con su cónyuge y decirle cuáles son sus fantasías, cuáles son sus deseos, qué le apasiona, qué le agrada, qué no le agrada, cómo le gusta, cómo no le gusta. Si usted dice todo ese tipo de cosas, si usted tiene en cuenta todo ese tipo de cosas, entonces, hermano, usted ha de alimentar esa relación sexual. Porque muchas personas, aún cristianos, se sienten insatisfechos sexualmente. Entonces, cuando hay una insatisfacción sexual, ¿sabe qué hacen muchas personas? Prenden el computador, inmediatamente sexo virtual, pornografía. Porque con la pornografía están tratando de suplir algo que no encuentran con su cónyuge. Y la pornografía, aunque es una excitación para la persona, una excitación momentánea, es un engaño. ¿Por qué? Porque son dos actores donde lo que están practicando realmente no es verdad. El 70, el 80% de las cosas que una persona puede ver a través de la pornografía en la vida práctica no se hace, porque se quedan ahí teniendo una relación sexual 15, 20 minutos, eso no lo aguanta nadie. No hay hombre ni mujer que soporte eso y que luego así, que luego así, y que el tal posición, todo ese tipo de cosas en su mayoría son ficticias porque son dos actores que están ahí simplemente fingiendo un orgasmo, fingiendo una cantidad de cosas. Eso sucede, la gente se va a buscar la pornografía cuando hay vacíos dentro de su vida sexual y dentro de su vida íntima. ¿Y por qué hay vacíos? Porque le da pena, porque se avergüenza hablar con su cónyuge y decirle, mira, yo quisiera esto, yo quisiera lo uno, yo quisiera lo otro, yo me siento bien así, o cuando estamos de tal manera me siento mal, o a veces me duele. Si ustedes hablan y se ponen de acuerdo, así como se ponen de acuerdo para mirar a ver qué compra, qué ropa van a comprar, dónde van a comprar la casa, o de qué marca van a comprar el carro, así como se ponen de acuerdo para eso, hay que ponerse de acuerdo en lo que es más importante, en lo que es más trascendental. Dejar los prejuicios sexuales a un lado. La Biblia no te dice si puedes hacer así o puedes hacer así, qué puedes hacer con tu boca, qué no puedes hacer con tu boca, qué puedes hacer con tus manos, qué no puedes hacer con tus manos, dónde puedes besar, dónde no, dónde puedes tocar, dónde no. La Biblia no dice nada de eso. Dios no se complicó poniendo en la Biblia ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes dos son el uno del otro y el uno está para satisfacerse al otro, para amarse, para explotar toda su ternura, para encontrar en el otro lo que no hay necesidad de ir a buscar en un tercero o en un prostíbulo o en una pantalla. Si ustedes hablan, no sé, hablan de una cantidad de cosas sexuales, de todas sus fantasías, porque ¿quién les dijo que no podían ir a un hotel, que no podían ir a una hostería, que no podían estar en una alcoba, que no podían estar en la sala? ¿Quién dijo eso? Que no podían estar en el baño. ¿De dónde sacan los cristianos todas esas cosas, que todo eso es pecado? Eso es mentiras. Eso no es verdad. La Biblia no dice nada de eso. Eso no te va a restar santidad. Tener una práctica sexual con tu esposa, con tu esposo, besarse.
Eso no te va a quitar santidad ni te va a quitar nada de esas cosas. Por lo contrario, los va a hacer crecer, los va a hacer sentir más plenos, los va a llevar a amarse, a desearse más, a buscarse más. Ay, anoche yo estuve con mi esposa y pasamos tan rico, tan delicioso que no veo la hora de llegar a la casa hoy porque fue algo tan maravilloso. Porque se sintieron plenos, se desean, se buscan, se esperan, ¿cierto? Soportan y pasan por alto cualquier cosa con tal de tener un disfrute y un deleite los dos. En una ocasión un hermano decía, hermano, ¿y si yo estoy en medio de una relación sexual y en esas viene el Señor qué? Entonces el pastor le contestó, hermano, te pierdes una bendición en la, te ganas una bendición en el cielo. Imagínense, ¿cierto? Porque es una bendición. Dios nos dio al uno al otro. Como dice la Biblia entonces que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino su marido, y el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino su mujer. Otra cosa ya es tener aberraciones sexuales, ¿cierto? Otra cosa son las aberraciones sexuales, que eso sí lo podría usted mirar en otra conferencia o en algún otro estudio, que son aberraciones sexuales, ya incluir a otras personas o tener que tener una pantalla ahí encendida para poder satisfacerse con su pareja. No, ese tipo de cosas ya es diferente, ¿cierto? Ya es dañina, es contraproducente lo que puede llegar a ser. Pero usted tiene que deleitarse. La Biblia dice, deleítate con la mujer de tu juventud, no que se deleite con ella mientras sea joven. No, es aquella mujer que usted escogió en la juventud y no importa los años que hayan pasado, deleítate con la mujer de tu juventud. Dice, y sus caricias. La caricia no es solamente hacer así. Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Hay que hablar, hermanos, hay que hablar de sexo. Les decía entonces que otra cosa es cuando uno llega a querer obligar a su cónyuge a hacer cosas que a la otra persona no le gustan. Por eso hay que hablar, qué te gusta y qué no te gusta, qué disfrutamos y qué no disfrutamos. Cuando uno obliga a su cónyuge a tener ciertas prácticas sexuales que a la persona no le agradan o no está dispuesta, pues entonces se está convirtiendo en una violación. Y esa violación, entonces, mis amados hermanos, ya no solamente es un pecado, sino que también es un delito. Y está rompiendo, está rasgando lo más precioso que tienen, que es su intimidad. Entonces esa persona ya le va a coger miedo, le va a coger pánico, le va a coger terror, se va a traumatizar, porque es una violación. Cualquier práctica sexual que ustedes tengan, tienen que estar en común acuerdo, tienen que hablar, tienen que desearlo y tienen que disfrutarlo. Ahora, si están en medio de una relación y alguno de los dos simplemente se ofendió o se dolió, deténgase. No continúe porque está haciendo un daño. Deténgase y diga, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es que pasó esto o aquello, porque la comunicación es es lo más importante. Cuando no hay una buena intimidad sexual, mis amados hermanos, los problemas matrimoniales se agravan. Las otras circunstancias, las otras situaciones, los otros focos de conflicto del hogar se agravan. ¿Por qué? Porque hay un dolor ya en el corazón, hay un dolor en el alma por una insatisfacción, por un maltrato, en fin, y todo se va a agravar. Pero cuando hay una satisfacción sexual, las otras cosas se pueden superar, sean problemas económicos, sean situaciones con los hijos, en fin, cualquier otra situación se puede entonces solucionar. Yo quiero, hermanos, dejarlos con esta meditación. Me pasé un poquitico el tiempo, hermana Rubiela, qué vergüenza con usted. Me había dicho que media horita, pero este tipo de cosas tiene mucha tela para cortar, en la cual me supongo que su pastor también puede irles ampliando con el tiempo. Muchas gracias por haberme invitado y espero que realmente pueda ser de bendición para ustedes. Pastor Henry Mauricio. Bueno, Dios les bendiga a todos.
que de verdad que el Señor ha sido muy claro en su palabra. Y yo creo que nosotras como directiva de Dorcas no sabemos la necesidad